bienvenidas y bienvenidos. Espero que estéis con ánimo. Iremos seguramente creciendo en ánimo a lo largo de que se vayan calentando las discusiones o no, o los acuerdos o lo que vaya surgiendo. Herramientas, medidas y incidencia. Pero sí que vamos a hacer dos momentos de discusión sucesivos. El primero sobre una mirada crítica a las herramientas que ya estamos usando para ver qué funciona cuándo y cuándo no funciona qué, ¿vale? Intentar, pues eso, tener una mirada un poco más ponderada para que después podamos decidir qué herramientas utilizamos en cada situación. Y el segundo momento tiene que ver con intentar buscar las maneras de exigir responsabilidades a las plataformas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para conseguir que la responsabilidad de las plataformas, bueno, pues, limite también estos espacios de desinformación? Nuestro enfoque con respecto a la desinformación tiene que ver mucho con su asociación con el discurso de odio y con perspectivas más de interseccionalidad. Nos preocupa cómo la desinformación se ha utilizado en campañas racistas para deshumanizar a ciertos grupos sociales y eso permite que haya mayor represión contra estos grupos. También cómo la desinformación se está usando de manera muy particular con respecto a mujeres políticas, por ejemplo, para hacerles campañas de desprestigio, entre otros, y eso socavar también su capacidad de poder incidir en el espacio público, ¿no? Los espacios donde están circulando estos contenidos son muy pocos, o sea, están muy centralizados y están en manos de muy poca gente. Y de hecho, estas redes que podíamos tener una cierta esperanza de que podían tener un efecto democratizador, al contrario, hoy vemos que no solo son antidemocráticas o carecen de democracia interna, es que son contrademocráticas. I think that we're facing significant headwinds, obviously, as Neil pointed out, at least in my country, which unfortunately dictates a lot of what happens in other countries when it comes to these technologies. There is a bit of politicians and technologists washing each other's hands about, you know, I won't stand in your way if you don't stand in my way. So there's a lot of mutual enabling so that there's a resistance to implementing regulation or pursuing regulation or any other kind of official action that might dissuade or stem the tide of disinformation and misinformation, particularly in the political sphere around elections, for example. Identificamos que hay muchísima desinformación en todas las fases del proceso electoral, no solamente de trolls y de bots organizados no solamente en la capa de social media, sino que es en todas las capas, desde los medios formales, desde noticieros, desde todo el ecosistema de información, porque hay mucha ignorancia, algunas veces hasta deliberada, de entender cómo funciona la tecnología en conexión con las elecciones. Y ese desencanto que hay por la democracia y el elevado porcentaje que hay de aceptación por parte de los jóvenes por los regímenes autoritarios, que evidentemente está ligado con todo este tema de desinformación y la información que se comparte a través de medios digitales. En los contextos más de Centroamérica y particularmente de El Salvador, del que él puede hablar con propiedad, pues la desinformación ha sido, creo, la clave que ha sentado bases para el debilitamiento democrático. Si vemos a todos los procesos y cómo la desinformación afecta, el proceso electoral es el proceso crítico que puede traerse abajo una democracia. The problem analysis that I want to highlight and share with you here is how to fail in front of like three dynamics that are much more powerful than you, activists or journalists, which is this revolving doors between business, politics and media. In most countries, people who dominate media are businessmen who have influence on politics. Like the case in Tunisia, most businessmen do have a TV channel or radio channel, and they are also political party founders or political party donors and financiers. Cómo lo está mirando el mundo desarrollado y en particular Estados Unidos y cómo eso
esa mirada termina repercutiendo en la forma en que se regula, pero también en la forma en que se diseña la tecnología en otros lugares. Y en ese sentido no es una cuestión tanto de desinformación, que sería lo contrario a estar informado, sino de la distorsión de la información y también de la utilización del ruido informativo. Uno de los problemas de esto es que nos aleja de discutir temas de fondo, ¿no? En el tema de la migración, o sea, toda esta oleada de racismo, de bulos, de toxicidad que planteabas en relación a la cuestión de la migración nos aísla de las cuestiones importantes, porque los espacios donde la información se repite están monopolizadas por determinados discursos que además son mentiras, ¿no? Y no nos permite, en un contexto cada vez más controlado, y donde los espacios para debatir son cada vez más limitados, de hablar un poco sobre los temas estructurales, ¿no? Sabemos que las soluciones son muy estructurales, lastimosamente no tenemos ni la capacidad de incidencia ni la llegada para poder resolver la desinformación, pero sí buscamos dos cosas. Uno, que es generar habilidades digitales en ciertos grupos más marginalizados, con mayores problemas de discriminación, etcétera, para que estos grupos puedan empoderarse, obviamente, y a la vez una solución que todavía no hemos probado, pero que creemos que podría funcionar, es empoderar a grupos comunicacionales, que no son los medios tradicionales, sino a otros medios comunitarios, para que puedan ellos y ellas generar información que sea más verdadera, digamos, por así decirlo, sea información que realmente represente a estos grupos. El tema del acceso y un acceso significativo a Internet completa es un gran tema que, si queremos pensar en desinformación como continente, debería ser una prioridad, creo yo, más que pensar en la regulación final de del producto de la desinformación. And then you cannot compete with those dominant media. Although you carry the truth, you fact check your information, you provide accurate information, but you do not engage the audience the way they do, because they reach every house, because they broadcast in every television, in every radio station, on taxi, on buses, etc. El uso de las tecnologías, de cómo se difunde la desinformación, es lo novedoso, pero eso ha existido. Son instrumentos también de propaganda, pero también nos debe llevar mucho a la reflexión sobre el papel que estamos haciendo desde el periodismo para tratar de contrarrestar esta situación. Y desde el área educativa lo que hacemos es la alfabetización mediática informacional, y estamos haciendo programas que sobre todo se enfocan a la formación al profesorado. Siempre estamos pensando de qué forma podemos tener un impacto significativo en la sociedad, en el sistema educativo de forma más sistémica, ¿no? Because I looked particularly at the UK, Ireland and Spain as possible arenas for litigation. My conclusion was that Spain would probably be the best arena. The UK and Ireland are very small c conservative on legal arguments, and I think it would be very difficult, also very costly in their courts. But in Spain, you have libertad ideológica in the constitution, which has already been used in litigation against political behavioral micro-targeting and could be really important. I think as well in Spain, the fact that you have a defensor del pueblo and also regional equivalents who can bring litigation is another really important factor. You don't have to rely on finding an individual with all the cost risks that they face, even if they're supported pro bono, even if they have NGOs supporting them. Que ante un contexto actual donde hay un total control de las instituciones democráticas de los 3 niveles, hay una captura del Estado, entonces plantear una vía de regulación interna realmente no parece que sea una alternativa actualmente, ¿no? But you can also do forum shopping for legislation. And I have a firm belief in small jurisdictions actually often being better places to start getting good legislation.
where, frankly, there aren't shed loads of lobbyists like there are in Brussels or in the US. You know, if you look at small jurisdictions, I mean, even places like Norway, I think, make very interesting noises, or Iceland, and it could equally be in the global south. So I think finding the right jurisdictions with the right political space, you can maybe actually make huge leaps forward without all the massive lobby power and drama around it. But nevertheless, we will legislate around what they can do and what a safe drug in our society actually looks like, and how to model out what a safe drug is. So in some ways, I think we have historical precedents. There isn't anything that's really that remarkable. And we have a really strong civil society that knows how to do this in so many other ways. Cuidado con pedir a las plataformas que controlen tanto los contenidos o que se hagan más responsables sobre los contenidos que facilitan. O sea, estoy muy de acuerdo en que tiene que haber rendición de cuentas con las plataformas, etcétera, pero no olvidemos que los estados, que tienen un afán de control y de supervisión superior al de la sociedad civil muchas veces, aprovechan cualquier resquicio para introducir legislación que favorezca este control. I'm really keen in particular, I think, to talk about how we pull the economic rug from under these companies, because they're not doing it because they want to spread hate. They're doing it because the spread of hate is profitable. That this is not exactly a new problem. That people have been lying about one another and hating one another and spreading conspiracy theories and propaganda for a long time. So what is different now? With all humility, I think we would suggest that this is a problem of political economy, that what has changed is a system in which businesses have an incentive to maximize this material and your attention because it is profitable, because it makes them more advertising money. And so, as well as trying to educate and inoculate our citizens against these issues, I wonder whether we could think together about how to attack the economic incentive to do this. Hay un mercado, ¿no? Y hay incentivos económicos porque esto es rentable, ¿no? Hay ese tecnocapitalismo que lo que está haciendo es acrecentar y profundizar esas dinámicas de concentración de poder económico, político, social que tienen ese impacto tan negativo en términos de democracia y convivencia. ¿Cómo podemos como sociedad civil, organizaciones, ¿no? Cuestionar o puntualizar a estas corporaciones tecnológicas la responsabilidad que ellos tienen sobre la información que ellos tienen y que es utilizada, por ejemplo, por gobiernos autoritarios? Hay una ausencia de colocar a estas grandes corporaciones en el debate, ya lo decíamos ayer. Creo que hay que obligarlas a sentarse también a rendir cuentas sobre lo que no están haciendo, en qué se están autorregulando y qué tanto esa autorregulación también se cumple o no se cumple. Yo creo que eso es un debate. But I think it really behooves us all to stop putting all we have is our time, right? And to stop putting our limited time and limited energy in having an argument with a platform that will never listen. It will never listen. And so what we've got to find is a different lever of power or a different economic alternative. And I think there are regions in which that may be very complicated, but one thing I would just kind of urge people is don't imagine that they will listen, because they just won't. A la idea de que estén todos los actores, sinceramente creo que cada vez que en una conversación sobre política pública está el actor Big Tech, esa conversación no va a ir a ningún lado. Te lo firmo. Es más, va a ser una conversación que va a ser desviada y que no va a llegar al objetivo. La misión obviamente es mayúscula, pero sí que pienso que tenemos que intentar a pensar la construcción de nuevas tecnologías democráticas, o sea, tecnologías que no estén al servicio de este capitalismo de vigilancia, de plataforma que se ha venido llamando, sino tecnologías que estén obviamente al servicio de la gente y de sus derechos. Y eso pues requiere un esfuerzo gigante, requiere por un lado un esfuerzo desde lo público, ¿no? Desde lo público en colaboración y trabajo conjunto con la ciudadanía, de pensar nuevas maneras de hacer la tecnología. Las organizaciones de paz, derechos humanos, lo que llamaríamos justicia global, acercándonos a otros colectivos con los que normalmente no hacemos colaboraciones, como son las organizaciones de defensa de derechos del consumidor,
logramos más cosas en relación a políticas públicas de digitalización. Imagínense el cambio, un cambio radical que habría si obligamos a todas las organizaciones del Estado a abandonar esas redes sociales, y hay un montón de argumentos legales para hacerlo, y a tener mecanismos donde la ciudadanía pueda acceder y donde el Estado pueda hablar a la ciudadanía, que no sean monetizados y manejados por estos intermediarios perversos. Hemos intentado acercarnos muchas ocasiones a Meta o a Twitter y no nos hacen caso con respecto a casos de violencias digitales, ¿no? Entonces, realmente no se puede hacer mucho cuando vamos como una organización solita, sobre todo de Bolivia, que es un país pequeño, ¿no? Con niveles de desarrollo bastante bajos, no nos hacen caso. Entonces, nuestra solución a pequeña escala ha sido trabajar más con las comunidades. Trabajamos, por ejemplo, con un municipio rural que se llama Croico, donde hemos logrado una legislación municipal en temas de digitalización, protección de datos, atención a violencias digitales. We definitely always try to do what you might call, I mean, one way you'd call it is forum shopping, which is to say, if there is an international system of data collection, of design, of control that has led to a harm where you are, is there somewhere else that you can take your case or your complaint and ask to be heard? We could organize movements, we could get to the point where the only place that you can really hit these companies is economically. It will be really difficult to hit them legally given the legal frameworks that are in place right now. But we could start to articulate the harms that they cause and withdraw for a day. Maybe a day a week for a month, maybe a couple of days a week for a couple of months, and see what leverage that gives us. Pero ¿qué podemos hacer cuando nos unimos entre varias organizaciones? Y de hecho, lo que mencionó Paz, hay ahora un proyecto de más o menos 50 organizaciones que queremos hacer Platform Accountability de África, de América Latina, de Asia. Entonces, quizás ahí, cuando conformamos coaliciones, ya tenemos un poco más de balance o más peso en esta balanza y quizás podemos hacer más cosas. Entonces, yo creo que si queremos trabajar a esa escala, necesitamos realmente generar articulaciones, coaliciones que puedan hacer algo. Tenemos que dejar de pensar en construir un nuevo Facebook o un nuevo Twitter de la gente, porque es imposible, porque es que su propia naturaleza es inmanejable en términos democráticos. En cambio, la tecnología también nos permite construir de manera mucho más distribuida, descentralizada, pensando diferentes sistemas democráticos para su gobernanza, pero que sean democráticos. Vamos a dejarlo aquí. Sobre todo, muchísimas gracias por la generosidad.